Ahora sí. Entonces, el origen lo pusimos aquí, en la estación. De ese punto a otro, ¿qué es lo que hace el teleférico? Pues acelera. La aceleración es para ganar velocidad, pero no acelera en todo el trayecto, ¿verdad? No acelera hasta llegar al otro andén. No, lo hace en un tramo de la trayectoria, no en todo. Hecho esto, lo que sigue es mantener esa velocidad. Si supongamos que se mueve, que acelera de 0 a, que mantiene una velocidad de, no lo sé, yo nunca me subo al teleférico, ¿qué será? 10 metros por segundo, se me hace razonable. Entonces, esos 10 metros sobre segundo los va a mantener en la mayoría de la trayectoria. Estoy inventándome números, ¿bien? Mantiene esa velocidad en todo ese intervalo. No la puede mantener hasta llegar al siguiente andén y frenar de repente. No, el frenado es lento, ¿verdad? El frenado comienza aquí y termina acá. En este tramo, ¿qué sucede? Frena. Y como está frenando, la aceleración es negativa. Es negativa. Bien, negativa. Entonces, en el tramo donde mantiene la velocidad constante, en este tramo el teleférico experimenta el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque no está ni incrementando ni disminuyendo su velocidad. Aquí la velocidad es de 10 metros sobre segundo y permanece constante en todo momento. Bien, como es una velocidad constante, no hay cambio en la velocidad, por lo tanto, la aceleración ahí es cero. Ni positiva ni negativa. Es simplemente cero. En ese trayecto experimenta un MRU. Bueno, este es un ejemplo muy claro del movimiento rectilíneo uniforme en la vida real. Ahora, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se me ocurre un automóvil que va, un automóvil que tú enciendes, ¿bien? Cuando tú lo enciendes, no puedes mantenerte en 0 kilómetros sobre hora. Tienes que incrementar la velocidad gradualmente, ¿bien? Es un cambio regulado de la velocidad. Entonces, mientras estás acelerando gradualmente, tú mantienes una aceleración constante. En ese intervalo, mientras tú estás acelerando constantemente, estás experimentando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También aplica para el caso del frenado, ¿vale? La aceleración no puede ser indefinida, no puede incrementarse indefinidamente. Hay un límite, porque será súper peligroso que tú sigas acelerando y acelerando y acelerando. ¿Qué va a pasar? Que tu velocidad a la que vas va aumentando cada vez más. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Llega un punto en el cual tú estabilizas ya la velocidad, ya, por decir algo, 60 kilómetros por hora. Cuando aceleras de 0 a 60 kilómetros sobre hora, tú ya mantienes esa velocidad. Y cuando mantienes esa velocidad, ya no estás cambiándola, la aceleración se vuelve 0. Entonces, ha terminado el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? Otro ejemplo de este tipo de movimientos es la caída libre. Imagina que esta es la Tierra, parte de la Tierra, y hay un precipicio suficientemente alto. Tú estás lanzando, dejando caer objetos, pelotas, lo que sea. Bien, la pelota esta. ¿Qué va a pasar? Pues que esta criatura sigue esta trayectoria hacia abajo, no hacia arriba. ¿Por qué hacia abajo? Pues porque recordemos que la Tierra tiene un campo gravitatorio invisible. Ese campo gravitatorio
representado por estas líneas, tiene una intensidad, tiene una magnitud y una dirección. La dirección es hacia el centro de la Tierra, ¿sale? ¿Cuál es la magnitud de este campo? Es G y es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Equivalentemente, 9.81 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Pues que si tú dejas caer un cuerpo, no lo avientas, no, lo sueltas, lo dejas caer, este cuerpo experimenta una caída libre. Y la caída libre es con aceleración constante. La aceleración es la de la gravedad. La G, la de siempre, la que viste en la primaria. ¿Bien? Y en este caso, el cuerpo que está cayendo, esta cosa se va a mover hacia abajo. Su velocidad está incrementando a 9.81 metros sobre segundo por cada segundo transcurrido, ¿vale? La aceleración permanece constante, el cuerpo acelera indefinidamente. ¿Qué tanto va a acelerar? Pues hasta llegar a tierra, ¿sale? No puede penetrar la tierra, solamente llega a tierra, seguramente va a ser ahí un pequeño agujero, pero no puede penetrar, ¿sale? Bueno, mientras está cayendo la cosa, está experimentando un movimiento rectilíneo porque es en una recta, uniforme porque la aceleración es constante, acelerado, porque está incrementando esa velocidad a una razón constante. Bien, aquí está otro ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El tiro vertical es otro ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estos movimientos son en una dimensión, porque se mueven a lo largo de una recta horizontal, vertical o puede ser inclinada. Otro ejemplo de MRUA es un plano inclinado. Una resbaladilla, si tú quieres verlo. Bien, una resbaladilla. Aquí arriba hay un algo, una persona, una fruta, lo que sea. Y tú lo sueltas del reposo. ¿Qué va a suceder? Que esta cosa empieza a girar y desciende por el plano inclinado a una razón constante. Este es otro ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero en este caso, el movimiento también es en una dimensión porque se mueve a lo largo de esta línea. Inclinada, pero es una línea. Hay movimientos que no se mueven, bueno, hay movimientos que no se describen en una línea recta, sino necesita un plano o un espacio. Cuando tú lanzas una pelota a cierto ángulo, ahí la cosa ya no es en una línea recta, ¿verdad? Sino en un plano de dos dimensiones. En esos casos, imagina que esta es la Tierra otra vez. Tú lanzas un objeto y este objeto describe una parábola, ¿verdad? Una parábola simétrica. No lo vemos, pero es simétrica. Se puede demostrar matemáticamente que la cosa es simétrica con respecto al vértice. El vértice es el punto más alto de la trayectoria, ¿sale? La cosa va descrita en este sentido. Bueno, el tiro parabólico, para describirlo, tú necesitas dos movimientos. El movimiento a lo largo del eje X, lo pongo aquí. El movimiento horizontal en X resulta que es un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU, porque no acelera en ese sentido. Bien, o en esa dirección. Y el movimiento vertical es a lo largo del eje Y. Aquí se describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué acelerado? Pues porque está en la dirección vertical. ¿Y qué pasa cuando tú saltas? Regresas a la Tierra. Si tú te avientas hacia adelante o hacia atrás, tú sigues avanzando. Bien, no te detiene la gravedad, pero cuando tú asciendes o desciendes, la gravedad contribuye. Te puede ralentizar o te puede acelerar, dependiendo, ¿verdad? Entonces, debido a la gravedad,
porque la gravedad otra vez es un campo invisible que permea la Tierra, no lo vemos, por eso es invisible. Si no hubiera gravedad y tú lanzas una partícula, la cosa se va indefinidamente, en una línea recta en ese ángulo. Bien, la gravedad lo que hace es doblar esa trayectoria, la dobla y por eso se genera esta parábola. ¿Sale? Ya está un poco más claro, ¿verdad? ¿Por qué caen los cuerpos? ¿Por qué deben ser trayectorias parabólicas? Pues por la gravedad. La gravedad es una cosa que no podemos apagar, nada más. Bueno, esto se presenta cuando son altitudes pequeñas. Pequeñas del orden de la altura de un edificio, de una torre, así, pequeñitas. Cuando son altitudes mayores, la trayectoria ya no es una parábola perfecta, ya va a estar deformada. O cuando hace mucho viento, aunque sean altitudes pequeñitas, cuando hace mucho viento, como últimamente, ¿qué es lo que pasa? Tú lanzas un cuerpo, pero el cuerpo no sigue una trayectoria parabólica perfecta. Si son altitudes pequeñas, el cuerpo va a hacer esto seguramente. Describe una trayectoria irregular, ¿bien? O si son altitudes muy grandes sin viento, pues puede ser una parábola más grande, pero irregular, ¿sale? ¿A qué se debe esta irregularidad de la trayectoria? Bueno, una es por la velocidad del viento. El viento va a alterar la trayectoria de los cuerpos. No van a dejar que se muevan como ellos quieran, ¿verdad? Va a afectarlos. La otra también se debe a la densidad del aire. Altitudes bajas, la densidad del aire es grande. Ya hemos visto la densidad. Ya te lo había explicado también. Me parece que sí, no recuerdo. Cuando tú escalas una montaña, un cerro, no lo sé, lo que sea, conforme tú vas ascendiendo, además de ir cansado, necesitas respirar cada vez más rápido. ¿Por qué cada vez más rápido? Porque resulta que el aire que tú estás respirando, el oxígeno que contiene el aire, es cada vez menor, ya que el aire a mayor altitud, como tú vas ascendiendo, es menos denso, es más ligero y por lo tanto contiene menos oxígeno y por eso necesitamos o tenemos esa necesidad de respirar cada vez más rápido. Bien, eso se debe a la densidad. No las vemos, pero el aire lo podemos ver por capas. Lo podemos imaginar por capas, donde estas capas, las que están más abajo, son las más pesadas, son las que contienen más oxígeno. Bien, pero conforme tú asciendes en la atmósfera, resulta que el aire se vuelve más frío y es menos denso y tiene menos oxígeno. Bien, y también por esta razón, las trayectorias de los cuerpos son irregulares, porque está atravesando diferentes capas de aire con diferentes densidades. Lo mismo ocurre con el agua, en el océano. A profundidades muy, muy, muy grandes, la densidad del agua es cada vez más grande también. Y por lo tanto, ahí un buzo tiene mayor posibilidad bueno, la presión a esas profundidades es impresionante. Por ahí en el canal hay un video en la clase de una lista de análisis de fluidos, me parece, en donde se calcula la presión que hay en la fosa de las Marianas. Las fosas de las Marianas es el lugar más profundo conocido en la Tierra. Es alrededor de, me parece que de 11 kilómetros de profundidad. ¿Qué presión hay allá abajo? Es muy grande. Bien. Bueno, esto de aquí es el movimiento parabólico. Y el movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Pero además, si tú tomas en cuenta la rotación de la Tierra, porque la Tierra está girando, pase lo que pase, la Tierra siempre gira, la trayectoria ya no va a ser en el plano XY, sino que se va a salir del plano. Bien, sería en el espacio XYZ.
Entonces la cosa se vuelve cada vez más complicada si tú tomas en cuenta más cosas también. La rotación de la Tierra, la velocidad del viento, la altitud a la cual te encuentras, la densidad del aire. Todos esos factores afectan la trayectoria de estas cosas. Es por eso que los misiles de precisión, esto deben tomar en cuenta todos estos términos, estos factores para una descripción correcta de su trayectoria. Bien, imagina qué tan complicado es. Date una idea. También debe influir la temperatura, claro que sí. Entonces, no se espanten, en el curso de veras de física vamos a ver solamente el caso más sencillo, donde no tomamos en cuenta la rotación de la Tierra, no se toma en cuenta la densidad del aire, tampoco la velocidad del viento, y no importa qué tan alto o qué tan pequeño sea. No, vamos a suponer un caso ideal, un mundo ideal, ¿sale? Y aún así se les complica, ¿verdad? Entonces, ahí tienes que esforzarte un poco más para comprender esto. Bueno, este es un movimiento en 3D o 2D. Otro ejemplo es el movimiento circular. El movimiento circular es un movimiento periódico, ¿verdad? Porque regresa, describe círculos y círculos y círculos todo el tiempo. En ese caso hay una aceleración, hay una velocidad, hay una posición y también hay también afecta si es un círculo horizontal o es un círculo vertical. Porque en el caso horizontal es en un plano. Puedes imaginar que es de esos juegos mecánicos que dan vueltas horizontalmente, nada más. Pero ¿qué pasa si la cosa gira verticalmente? Ahí participa la gravedad y se vuelve un poco más complicado. Bien, y ahora si está inclinado, un poquito más divertido, ¿verdad? Bueno, todos estos movimientos tienen sus ecuaciones y esas ecuaciones se obtienen de estas ecuaciones generales que pongo acá. Bien, estas dos vectoriales obtienes todas las ecuaciones y describes cualquier movimiento. Incluso puede haber situaciones en las que se tenga combinación de estos movimientos. Por ejemplo, el metro. El metro cuando parte del andén está acelerando, ¿verdad? Experimenta un MRUA. Llega un punto en el cual deja de acelerar, mantiene la velocidad, ahí está experimentando un MRU. Cuando va llegando al andén siguiente, ¿qué es lo que hace? Frenar. Y otra vez un MRUA. Bueno, hay veces que frena de repente, ¿verdad? Así, pero experimenta una combinación de estos movimientos. El mundo es muy grande, ¿verdad? Y las cosas que hay en él pueden ser muy fáciles o muy complicadas. Lo más recomendable es analizar el caso más sencillo. El caso ideal donde no hay factores que alteren la trayectoria, como en estos casos. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora nada más fue platicadito. Bien, en el curso de veras vamos a verlo ya con un poco de detalle. Ahorita no. Vamos a poner aquí movimiento tridimensional o tresdimensional, como lo quieras ver. Bien. Un tantito, estoy molestando aquí. Bien, perdón. Bueno, un movimiento tridimensional. Como es un movimiento en el espacio, ya no nos es suficiente, bueno, como es un movimiento en el espacio, se requieren vectores. Los vectores ya son cantidades con tres componentes, ¿verdad? X, Y y Z. La partícula puede moverse en X, en Y o en Z o en combinaciones de estos ejes. Entonces, imaginemos el espacio como este sistema. Aquí es X, aquí es Y y aquí es Z. Obviamente, el origen es el centro, ¿verdad? Es aquí. Imaginemos que
una mosca tiene una trayectoria aleatoria y viene por acá, así, está ahí molestando una mosca y continúa, ¿verdad? Así. Esa trayectoria no es en un plano, puede adentrarse, puede salirse, está en el espacio X, Y, Z, es el vuelo de una mosca, ¿sale? Bueno, para describir movimientos así, se requieren cantidades vectoriales. No nos sirve nada más la distancia, la velocidad y la aceleración. Deben tener componentes, ¿bien? Entonces, para la mosca, en cierto instante va a andar por aquí, luego por acá, por aquí, así, va a tener diferentes posiciones, ¿verdad? Estos puntos amarillos representan la posición en diferentes instantes de ese insecto. ¿Bien? Bueno, para cada posición yo le voy a asociar un vector que parta del origen y termine en la posición actual de la mosca. Por ejemplo, a lo mejor la mosca andaba por aquí. Ah, le asocio un vector de posición, así. Ya se movió la mosca. Ah, el nuevo vector es este. Se sigue moviendo la cosa. Ahora está por acá. Se sigue moviendo y así sucesivamente. Estas flechas o estos vectores que estoy dibujando se llaman vector de posición. Y en lugar de escribir vector de posición, vector de posición, vector de posición, simplemente se le llama R. Y como es un vector, se le pone una flechita. ¿Bien? El vector no son coordenadas. ¿Bien? No es lo mismo coordenadas que vector. Las coordenadas de la mosca son la X, Y, Z de donde está. El vector de posición localiza con respecto a mi origen la posición de la mosca. Bien. El vector de posición tiene tres componentes. Tiene componente X, tiene componente Y tiene componente Z. Estas tres componentes no son las coordenadas. Pueden llegar a coincidir con las coordenadas, pero en general no son iguales. Bien, solamente localiza la posición de la mosca con respecto a tu origen. El origen es el punto verde que anda ahí, esa mancha. Pero la mosca no se queda ahí, se está moviendo. Como hay un cambio en la posición, debe haber un vector velocidad. Bien, porque la cosa lleva una velocidad. Pero recuerda que la velocidad promedio no nos sirve para describir movimientos reales, sino la velocidad instantánea. Entonces, vamos a tener aquí algo llamado vector velocidad. Pero cuando tú veas en física velocidad o escuches velocidad, aceleración, nos estamos refiriendo a la instantánea, no a las promedios. Esos no sirven, ¿sale? Entonces aquí te pongo entre paréntesis instantánea. El vector velocidad instantánea se va a denotar con la letra V. No le ponemos X, Y, Z porque es un vector, ¿bien? Y al ser un vector se le pone simplemente una flechita. El vector va a tener tres componentes. Componente X, componente Y y componente Z. Para diferenciar una de otra se le pone un índice. X, Y, Z. Sí. Sin embargo, ¿cómo calculamos cada una de estas componentes? ¿Cómo calculo esta? ¿Cómo calculo esta? ¿Cómo calculo esta? Muy fácil. Lo vimos el día de ayer. La velocidad instantánea a lo largo del eje X viene dada como una derivada de esa posición X con respecto del tiempo. La velocidad en Y es la derivada de la posición Y con respecto del tiempo. Y en Z es la derivada en Z con respecto del tiempo. ¿Bien? Así calculas tú el vector velocidad. Pero a lo mejor la mosca de repente frena, de repente acelera, mantiene constante su velocidad. En esos casos es necesario escribir un vector aceleración. El vector aceleración instantánea, claro, claramente. Vector
aceleración. Y aquí debe entenderse que es instantánea. Y este vector de aceleración es A. Es una A. Se le pone aquí la flechita porque es un vector. Y esta A viene dada, tiene tres componentes también. La componente X, la componente Y y la componente Z. Si la mosca se mueve, camina sobre la pared, entonces no tiene componente Z. Y la componente Z sería 0. Bien, lo mismo para la posición y para la velocidad, porque ahí se está moviendo en un plano o en un espacio de 2 dimensiones. Es innecesario poner la tercera componente, sería 0 en todos los casos, ¿vale? Pero esta aceleración instantánea se calcula, como lo hemos visto el día de hoy, como derivadas con respecto a estas, al tiempo, ¿verdad? Con la derivada de la velocidad en el eje Y con respecto del tiempo y derivada de la velocidad en el eje Z con respecto del tiempo. Listo. Esto de aquí es parte de tu formulario para movimiento en 2 y 3 dimensiones. Seguramente es de interés saber cuán rápido va la mosca o el sistema, el cohete espacial, lo que sea. Bien, en ese caso se requiere de la rapidez. La rapidez no es lo mismo que la velocidad. La rapidez en este caso, la rapidez es la magnitud de la velocidad y viene dada como simplemente v, sin vector. Bien, y esto v es igual a la raíz cuadrada positiva de la cantidad x al cuadrado más su velocidad y al cuadrado más la z al cuadrado. Listo. Puede ser también de interés o importante conocer a qué tan alejado está la partícula con respecto a mi origen. ¿Qué tan lejos está? La distancia. Bien, esa distancia al origen viene dada por una fórmula similar a la de rapidez. Distancia al origen. Esta distancia le llamamos R, nada más, sin vector porque es un escalar, la distancia es un escalar, ¿bien? Y esta es igual a la raíz positiva de x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada. Listo. Y bueno, aquí está tu formulario para movimientos en 2 y 3 dimensiones. Está muy fácil y es suficiente con esto. ¿Bien? No se necesita más, solamente estos. Y son fórmulas totalmente generales. Vamos a resolver un ejercicio, bueno, no a resolver. Les voy a comentar cómo resolver un ejercicio y ya ustedes intentan resolverlo como ejercicio. ¿Vale? Bueno, ahorita lo leemos, queda poco tiempo, menos de un minuto. Entonces, déjenme generar la última videollamada. Va a ser muy breve, no se vayan.